Muchísimas gracias, compañeras, por vuestra colaboración. Y ya vamos terminando. Tenemos aquí ahora mismo con nosotros que van a subir a Irene González y a Guillermo Estrada. Nos van a explicar la influencia del podcast que ellos han creado en la oficina de farmacia. ¿Se escucha o no se escucha? Está como enredado, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Sí? Genial, gracias. Mismo que también podéis seguirnos en vuestras plataformas de audio favoritas. Ella es Irene González Orts, yo soy Guillermo Estrada Riolobos y juntos formamos La Diferencia está en la dosis. Es un podcast para farmacéuticos comunitarios con vocación asistencial. Para otros profesionales también puede servir porque entrevistamos a médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, a muchísimos otros profesionales de la salud que juntos quieran enriquecerse pues, con nosotros. Así que nada, Guillermo, ¿nos pones al día un poco con la dosis de datos sobre el podcast? Sí, por supuesto que sí. Primero, La Diferencia está en la dosis ha emitido un total de 49 episodios repartidos en 2 temporadas. Ahora mismo estamos en la segunda. El último lo grabamos antes de ayer mismo con Manuel Martínez del Peral y con Conchita del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara y de Madrid, respectivamente. Desde aquí, desde Infarma, hicimos un directo que está publicado en YouTube ahora mismo. Segundo, los episodios tienen una duración media de aproximadamente 35 minutos. Siempre cuentan con 2 farmacéuticos, Irene y un servidor, y con otro profesional sanitario, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales para enriquecernos. Y tercero, la plataforma donde más nos escuchan es iVoox, donde contamos ahora mismo con más de 500 suscriptores y más de 1000 escuchas mensuales. Pues vamos, como hacemos normalmente en el podcast, hablamos con algún profesional, pero hoy vamos a hablar un poco sobre el podcast nosotros dos. Así que, Guillermo, ¿cómo empezamos la aventura un poco del podcast? Te agradezco mucho, Irene, que me des pie con esta pregunta, pero creo que debes contestarla tú. Debo de contestarla yo, sí, porque fue culpa mía. Yo contacté con Guillermo porque fue mi idea, no nos conocíamos mucho, pero yo creo que fue una buena elección. ¿Estamos de acuerdo? Sin más, empezamos un poco este proyecto y yo creo que al final pues ha surgido bien porque llevamos 2 temporadas y yo creo que va a continuar con una tercera, ¿no? Debería. Yo creo que sí. Y para ti, Irene, ¿qué supone esta generación de contenido? ¿Qué supone esta generación de contenido? Pues mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación y yo incluso diría, Guillermo, que para ti, ¿algo similar? Sí, del estilo, pero sobre todo conocimiento. Mucho conocimiento que hemos ido generando a lo largo de cada uno de los programas y mucho conocimiento que hemos compartido. ¿Y de qué episodio estarías más orgulloso? Pues a mí particularmente me gustó mucho el de tabaquismo, me gustó mucho el de burnout, tengo varios que me encantan. ¿A ti, Irene? Pues a mí, fíjate, el que más me gusta sería el del suicidio que grabamos, que fue muy interesante y creo que el invitado le dio un enfoque muy importante, pero quizás si tuviera que recomendar alguno a los que nos están oyendo ahora mismo, les diría que el síndrome de burnout, porque también fue un episodio muy chulo y nos lo pasamos muy bien con el psicólogo que nos acompañó. Estoy bastante de acuerdo, es verdad que los temas de salud mental interesan mucho. Sí. Así que, ¿cuál sería un poco la recomendación de hacer un podcast o no a otros compañeros que estén interesados? El objetivo es estar motivado para generar contenido interesante, para generar contenido de salud, para generar contenido que aporte y luego tener ciertos conocimientos técnicos. Por eso es muy importante formarse de manera previa en cómo generar ese contenido, cómo generar las escaletas, qué tipo de pacientes o de profesionales sanitarios pueden colaborar en este tipo de podcast y bueno, pues tener ese tipo de conocimiento. ¿Tú qué te parece, Irene? Me parece totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Genial. Es imprescindible para poder hacerlo. Y ahora sí, siempre en el podcast dejamos un ratito un poco más distendido para poder divertirnos un poco, porque no todo tiene que ser seriedad y aprendizaje, que bueno también. Entonces siempre tenemos una dosis de juego que va sobre bulo o verdad. Así que, Guillermo, voy a decirte una afirmación y me tienes que decir si es bulo o verdad. Trato hecho. Los podcasts son aburridos. Además, los farmacéuticos tampoco sabemos generar contenido de salud en estos temas.
Los podcasts son todos los aburridos que los hagan quienes los conducen. Hay podcasts que son muy aburridos y otros que son muy entretenidos como el nuestro. Así que sí, pero no. Sí, pero no, entonces no es bulo, ¿verdad? Es un sí, pero Es no. un sí, pero no de los nuestros. Y luego los farmacéuticos somos especialmente útiles porque tenemos un montón de compañeros que están generando contenido en redes sociales y además hay ya varios grupos de farmacéuticos con podcasts de mucha calidad. Irene, me toca. Venga. Hay pocos profesionales sanitarios dispuestos a trabajar de manera interdisciplinar con nosotros. Bulo, hay más de los que pensamos. Bulo total. Lo que pasa es que siempre tenemos la mala suerte de tener a alguno en nuestra área de salud, pero no pasa nada. Hay muchísimos más que si nos ponemos a hablar con ellos o empezamos a interactuar, yo creo que están más dispuestos a colaborar y a trabajar a que no. Estamos totalmente de acuerdo, Irene. Pues nada, ya para terminar nos toca la despedida. ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues en todas estas plataformas que veis aquí, lógicamente son de las más escuchadas, alguna incluso podría ser que no haya puesto. Google Podcast. ¿Todas? Evox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Y si nos Podimo. queréis encontrar de forma individual, somos @boticonsejo y @Guillermo Estrada. Y juntos somos la diferencia está en la dosis. Muchas gracias. Te dejo. ¿Te vas o me voy. esperas? Te espero, voy al baño ¿Sí? y voy a por la Vale. maleta. Gracias, sí. De suscribir. Vamos a ver. Muy bien, gracias. Sí, farmacéuticos. sí. No, siempre hay un invitado. ¿Yo sigo? Es que me habéis contraprogramado con el Mago More. Son compañeros a través de redes o gente que conocemos, Vale. que trabajamos mucho en redes. Ahora os voy a contar el proyecto de la guía en árabe Paciente Profesional Sanitario. Este proyecto recibió ayer el premio CINFA a la innovación y espero que os guste. Voy a hacer un pequeño framing de estado de situación, presentaros el problema, la solución y las conclusiones que tenemos ahora mismo. Cuando vine aquí para presentar el proyecto quería enseñaros cómo era Lorca y lo primero que busqué al buscar Lorca fue Federico García Lorca, no la población de Lorca, que si algunos la conocéis es una población fantástica, con un patrimonio cultural espectacular, con un parador de turismo que tiene unas vistas increíbles y con una Semana Santa que es patrimonio internacional, patrimonio de interés turístico internacional, que tiene... Es espectacular, de verdad, os la recomiendo muchísimo. Y otra de las cosas que tenemos en Lorca es un porcentaje de inmigración del 23%, que dobla la media nacional. Aquí tenemos 86 nacionalidades distintas, pero lo que me dicen realmente es que son 96 nacionalidades distintas dentro de Lorca, sobre todo y mayoritariamente marroquí y ecuatorianos. Esta es nuestra farmacia, una farmacia de reciente apertura en noviembre de 2021, y el momento de instalarnos identificamos rápidamente qué tipo de barrio, qué tipo de idiosincrasia teníamos. Tenemos muchas carnicerías, muchos comercios halal, carnicerías halal y productos latinos. Tenemos cafeterías típicamente marroquíes, típicamente halal. Tenemos frutería Ahmed, tenemos tiendas de ropa y tenemos, por supuesto, patología típicamente de otros sitios del mundo, porque no hay prácticamente tuberculosis en casi ningún sitio de España, pero en Lorca sí, porque tenemos problemas de hacinamiento de distintos tipos de pacientes. Sobre todo la inmigración proviene de la zona de Beni Mellal. Es una población que socioculturalmente tiene un nivel muy bajo, tiene una formación muy baja, muy pobre. Es una población que tiende a formarse en pequeños guetos, no hay una integración real y no hay un aprendizaje del idioma español ni nada que se le parezca. Por eso tenemos muchos problemas con este tipo de pacientes. Mustafa es nuestro vecino. Vino a la farmacia con una prescripción de omeprazol. Supusimos un problema estomacal porque en Lorca, como os pasa a vosotros, no tenemos acceso a la historia clínica y desconocemos la indicación del fármaco. Pero eso suponíamos un problema estomacal. Hablando con él, y gracias que nuestra farmacéutica, Amina Ami, conoce perfectamente el idioma, determinamos que lo que le pasaba era que tenía un problema al orinar. Le dolía al orinar. No le dolía el estómago, ni tenía ningún problema estomacal, le dolía al orinar. Pero el médico no supo identificarlo precisamente por la barrera idiomática. No tuvo ni siquiera oportunidad. Jadilla vino con paracetamol para, supusimos, un problema muscular o algún tipo de dolor de cabeza, pero lo que le pasaba realmente es que tenía ardor de estómago. Jáfida vino con una prescripción de cetiricina, supusimos que era algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de problema de este estilo, polen, gramíneas, no sabíamos exactamente. Lo que le pasaba realmente es que tenía dolor de garganta. Entonces, estos son 3 pequeños ejemplos de una serie de casos que hemos ido recopilando y que hemos ido comentando con los médicos del centro de salud. No los tengo aquí hoy, pero me traje ayer 2 o 3 hojas de medicación de distintos pacientes de Mustafa y de Zahira, que resultó cuando las traían a la farmacia para recoger su medicación que no eran Mustafa y Zahira, porque
les habían dado la hoja de medicación de otros pacientes, y realmente no sabemos si es que les dieron la hoja de medicación de otros pacientes, pero se lo prescribieron a otro paciente, o se lo habían prescrito a ellos, pero le dieron la medicación a otro paciente. Entonces, este tipo de problemas y de barreras idiomáticas son terroríficas a nivel salud. Desde la farmacia, en colaboración con el Centro de Salud de Atención Primaria, con médicos del área de salud de atención primaria, con la Asociación Intercultural Cazalla y con la Asociación Columbares, elaboramos distintas versiones de esta guía que os estoy presentando, hasta que llegamos más o menos a un consenso con este tipo de guía, en el que incluimos pictogramas, incluimos traducciones y en el que incluimos distintos apartados como duración, frecuencia, forma farmacéutica, lo que le impide hacer este problema, el historial médico, distintas enfermedades. Con esto hemos intentado que la guía sea bidireccional, para que tanto el médico pueda identificar como el paciente pueda identificar. Ya estamos programando la siguiente versión de la guía, estamos programando ya ciertas modificaciones de la guía para que sea incluso más colaborativa y que el médico pueda expresarse realmente en el idioma del paciente. Esta guía, desde luego, es extrapolable a otros idiomas. Es decir, lo que buscábamos con ella es que fuese de un formato práctico, es un tríptico muy chiquitito, más pequeño que un folio, y se puede llevar muy fácilmente, porque los médicos lo utilizan, lo tienen en PDF en sus ordenadores, en sus teléfonos, tal, pero el paciente no puede hacer eso o no sabe hacer eso. Entonces, para ellos el formato físico es mucho más cómodo y mucho más necesario. Y luego cuestiones tan útiles o tan sencillas como sí, no, delante, detrás, arriba, una escala numérica, una escala de intensidad, mucho o poco, luego reflejan muy bien cuál es la realidad del paciente y pueden ayudarnos mucho. El objetivo de esta guía es que evaluemos su uso a lo largo del trimestre o cada 3-6 meses y que saquemos versiones anuales de la misma. Estamos hablando con el Colegio de Farmacéuticos de Murcia, donde ya han aceptado la guía como suya, quieren hacer algún cambio en las traducciones, pero parece ser que lo van a distribuir a todos los colegiados de la provincia. También me lo han pedido desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta. Pero antes de mandárselo a ellos, me gustaría que pasase por el de Murcia, que lo dieran el ok, introducir un par de cambios para una versión 3.1 o 4.0 en función de la cantidad de cambios que haya, y que esas versiones anuales sigan repercutiendo en que haya una mejora de salud para Mustafa, para Jafida y para Jadilla. Espero que os haya gustado y espero que lo veáis tan útil como lo veo yo y lo ven nuestros pacientes. Muchas gracias.